Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, doctora. Buenas tardes. Esperen que voy a subir un poco el volumen para escucharlos. Bueno, acá estamos. Los miro un poquito, así los conozco. Los que se puedan habilitar la cámara, mejor. Así los voy conociendo, para no conocerlos el día del examen. Así les conozco las caras. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de la clase anterior? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿Sin entender? ¿No? Entonces arrancamos. De la clase, del punto 1 de la unidad 4, me había quedado pendiente. Vimos el tema de los requisitos fiscales, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. No, eso no los vimos. Bien. Entonces, vamos a ver ese tema. Porque si mal no recuerdo, de los requisitos de la demanda que estuvimos viendo, creo que esos fueron los que nos quedaron pendientes. Vimos requisitos formales de la demanda, los sustanciales, analizamos el 330, dentro del 330 analizamos el tema del nombre, el domicilio, el tema de la documental que se debe acompañar. Nos faltan el tema de los requisitos fiscales, previsionales y profesionales. Son requisitos fiscales, previsionales y profesionales. Y quiero aclarar también el tema de las distintas posibilidades que hay de presentación en juicio, que eso también está vinculado con la demanda. Algo vimos cuando vimos el tema del requisito de la firma, ¿sí? Pero bueno, quiero que lo hablemos bien. Con respecto a los requisitos fiscales, son de la demanda, ¿sí? Estamos todos en tema, ¿no? Seguimos hablando de demanda. Bueno, los requisitos son el pago de tasa de justicia, sobretasa, el ius previsional y el bono ley 8480. Con respecto a la tasa de justicia, es un impuesto que corresponde abonar a la parte actora, ¿sí? La tasa de justicia. Y es un porcentaje del valor de la demanda. Aquellos casos donde hay un monto indeterminado en la demanda, o sea, no tiene un monto determinado la demanda, no hay un valor pecuniario, digamos, hay un monto fijo de tasa de justicia. Para el resto, donde sí hay un monto determinado, es el 2,2% del monto que se está reclamando, ¿sí? 2,2, o también lo van a encontrar expresado en miles, el 22 por mil, o el 2,2%. Esto corresponde al actor, ¿sí? Y entonces esto se abona, o debería abonarse,
Dice Carmela, ay, perdón, ahora me veo que dice Carmela, soy Karina, sí. Carmela es mi hija. Siempre me toca del Zoom. Bueno, soy yo. Perdón. Podría corregirlo, pero bueno, no. Se entiende, ¿no? Melanie, no te rías. Vos la conocés a Carmela. Esto es lo más leve que me puede hacer. He abierto un Zoom y estaba con la cabeza para abajo, con un pajarito atrás. Bueno, el nombre no es nada. Así que, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, como les decía, se debe pagar la tasa de justicia antes de iniciar el proceso y el comprobante del pago de la tasa de justicia se acompaña con la demanda, ¿sí? Dentro de la documental se acompaña con el comprobante del pago de tasa de justicia. ¿Quiénes están exentos del pago de la tasa de justicia? Los que solicitaron el beneficio, si se solicitó antes del beneficio de litigar sin gastos. ¿Ya vieron el beneficio de litigar sin gastos? No. Bueno. Es un instituto Sí, lo vimos en Profe, elementos. lo vimos, Igual. sí, eso iba a decir. En elementos lo vimos. Bueno, bien. Bueno. El que actúa con beneficio de litigar sin gastos o que lo tiene otorgado de manera provisional estaría exento del pago de exento del pago de justicia. El actor bajo la figura de consumidor, cuando está demandando, amparado en la ley 24240, también está exento del pago de tasa de justicia. Otro de los aportes que se hacen es la sobretasa. También esta también está a cargo del actor. Es un recurso de la caja de abogados, ¿sí? El destino es un fondo de la caja de abogados, la caja previsional, y el monto de la sobretasa es el 10% de la tasa de justicia, ¿sí? Otro de los cargos a pagar, esto es a cargo del abogado, ¿sí? Es el anticipo o ius provisional. ¿Sí? Es un monto fijo que está determinado también por el directorio de la Caja de Abogados y es un anticipo de los aportes que luego el abogado, cuando se regulen los honorarios y perciba los honorarios, ¿sí? el abogado tiene que hacer un aporte del 10% de esos honorarios que haya percibido, ¿sí? Entonces, esto es un anticipo de ese aporte previsional. Luego, cuando complete, integre el 10% que está a su cargo de los aportes, se le va a descontar este anticipo o ius previsional. No hay excepciones para la contribución de este aporte. A febrero del 2021, el valor del ius previsional es de 950 pesos, ¿sí? A cargo del abogado, el ius previsional. Y el bono ley 8480 también es una tasa a cargo del abogado y también es un derecho fijo, ¿sí? Que va actualizándose su valor, corresponde al colegio de abogados, ir actualizando el valor de este, antes se le decía bono verde, ahora se paga todo por formularios a través de internet, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, hablando de aportes, contribuciones profesionales, impuestos y demás, bueno, respecto de la demanda, son entonces la tasa de justicia, sobretasa, el anticipo o ius previsional y el bono ley 8480. ¿Sí? Sencillo, no requiere mayores complicaciones. ¿Alguna pregunta de este tema? No, está claro.
Bien, pasamos al tema también vinculado con la demanda, que algo mencionamos, está dentro del punto número 1, y algo mencionamos cuando hablábamos de la firma como requisito de la demanda, quién firma la demanda, ¿sí? Y esto está vinculado con las distintas variantes, las distintas variantes de presentación en juicio, ¿sí? Distintas alternativas que se pueden dar respecto de la presentación en juicio. Aquellas personas que carecen de capacidad procesal para estar en juicio, lo deben hacer por intermedio de un representante. Esta es la representación legal, ¿sí? Las personas que carecen de capacidad procesal para estar por sí mismas en un proceso, lo deben hacer a través del representante legal, por intermedio de su representante, artículos 26, 100, 101 del Código Civil, ¿sí? Estos representantes legales van a intervenir en el proceso en su nombre, ¿sí? Para aquellos que carecen de capacidad procesal. Por ejemplo, ¿quiénes? Los menores, ¿sí? Son incapaces procesalmente hablando, ¿sí? Los menores, sus representantes legales son los padres, ¿sí? O, por ejemplo, el caso de una persona que ha sido declarada incapaz en un proceso, por lo tanto carece de capacidad procesal para estar en otro proceso, y va a presentarse en el proceso que corresponda a través de su representante legal, que es el curador, ¿sí? El curador, para representarlo válidamente, tiene que presentar la sentencia que haya determinado la incapacidad de su representado, y además la sentencia que lo designe como curador, ¿sí? También está el caso de las personas jurídicas, que la única manera de intervenir en un proceso es a través de sus representantes legales, ¿sí? Las personas jurídicas o de existencia ideal. La única manera es a través de sus representantes legales. Por ejemplo, en una SRL, el sociogerente, en una sociedad anónima, el presidente del directorio. Lo que es más común y habitual en Mar del Plata son los consorcios, ¿sí? A través el administrador, ¿sí? Del consorcio es el representante legal, y es el que se va a presentar en un proceso en el caso de que sea necesario. Profe, En hay todos los casos... algo que Sí. no me quedó claro, si puedo. Sí. Los representantes legales actúan en nombre del representado. Así es. Bueno. No en nombre propio, en nombre del representado, No. y en interés también. Sí. Sí. En interés y en nombre del representado, ¿sí? En el caso de los menores van a ser los padres, en el caso de los incapaces declarados así en juicio, el curador, y bueno, yo les dije el caso de SRL, bueno, en el caso de menores los padres, siempre y cuando estos sean los representantes, pues se puede dar un caso particular que no, pero esto va a ser a través de un proceso también que se determine, que el juez lo determine. Pero siempre, en el caso que haya representación legal, siempre que haya un representante legal, debe existir el patrocinio letrado, siempre. Aunque haya representante legal, siempre debe existir patrocinio letrado, obligatorio, artículo 56 del Código, ¿sí? Es decir, en este caso, en el caso que haya un representante legal con patrocinio letrado, por ejemplo, la demanda la firman él o los representantes legales, y la firma el abogado, que sería su patrocinante letrado. Siempre
aunque haya representación legal, siempre rige la exigencia del patrocinio letrado obligatorio que establece el artículo 56 del Código. ¿Estamos? Otra manera, otra representación es la representación convencional, ¿sí? Las personas que gozan de capacidad procesal, ¿sí?, para estar en un proceso, pueden intervenir personalmente en el proceso, pero también lo pueden hacer a través de un representante que ellos designen, ¿sí? En este caso, la representación es convencional porque no surge de la ley como si la legal. Convencional porque surge de un convenio, se le ha otorgado un mandato a un representante, se ha convenido, se le ha otorgado un mandato para que lo represente en juicio. El artículo 47 del Código Procesal, refiriéndose a estos representantes, ¿qué es lo que dice? Acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes con la componente escritura de poder, y añade, sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original. Acá el artículo 47 habla acerca de la documentación que debe acompañarse en el caso de que las partes se presenten en juicio a través de un representante convencional. Y da dos supuestos, hay dos supuestos, ¿sí? Si se trata de un poder general o un poder especial para varios juicios, la acreditación es a través de una fotocopia o copia del poder, firmada por el letrado. Ahora, si se trata de un poder especial para ese proceso, ¿sí?, se acredita a través del testimonio de la escritura donde se otorgó el poder, o una copia certificada del mismo. ¿Está claro esto? Por ejemplo, en los procesos sucesorios, si se va a intervenir a través de un representante convencional, el poder requiere que sea poder especial, ¿sí? No basta con un poder general para estar en juicio. En ese caso se requiere poder especial. En este caso, para la documentación válida que acredite dicha representación, es a través del testimonio o copia certificada de la escritura que otorga el poder. ¿Está? Profe, una consulta. Decime. ¿Los representantes legales pueden firmar un poder y delegar la representación? Por ejemplo, los padres, en cuanto a los menores, pueden firmar un poder para que los represente un abogado. Claro, sí, puede ser, claro. Sí, puede ser que designen un representante convencional, digamos. ¿Sí? Claro, no es necesario que, por más que caso, sean representantes legales, se presenten los dos. O sea, el representante legal y el patrocinio letrado. Si puede ser que designen, claro, que designen a un representante legal, puede ser, qué sé yo, por viaje, por imposibilidad de firmar los escritos personalmente, o de comparecer personalmente. O representante legal también puede ser en una sociedad, en una sociedad anónima, por ejemplo, es muy común que pueda intervenir directamente el abogado, por ejemplo, las compañías de seguro, que tienen su representante legal, pero además designan un representante, un apoderado, que es el que interviene en el proceso. Sí. O sea, profe, que cuando, por ejemplo, cuando se designa un representante convencional, digamos, el representante legal se corre, quedaría directamente el caso apoderado. que se designe, por si estamos hablando, el patrocinio letrado es obligatorio para todo el que quiera presentarse ante la justicia. ¿Por qué la exigencia del patrocinio letrado?
porque lo que se está queriendo buscar es garantizar la defensa en juicio, es decir, que las personas estén asesoradas en cuanto a derecho, ¿sí? Y esto se va a cubrir con la asistencia letrada. El representante legal está establecido por ley para aquellos que no tienen capacidad procesal, ¿sí? Pero no estamos hablando de la asistencia letrada que exige la ley, ¿sí? Es porque carecen, por ejemplo, el caso de los menores o un incapaz. A eso se refiere la representación legal, ¿sí? Lo mismo que una sociedad, una persona jurídica, ¿sí? Hay una imposibilidad de que la persona jurídica solamente a través de sus representantes. A eso se refiere. Y el representante convencional, que va a recaer sobre la figura de un profesional, ¿sí? Y este puede ser designado ya sea por una persona que es capaz procesalmente o por los representantes legales, ¿sí? De la parte que está en juicio. ¿Está claro? Bien. Artículos 56 y 57 del Código, ¿sí? Ahí hablan del patrocinio letrado obligatorio, que era lo que mencionábamos recién. Entonces, como lo dije en la clase anterior, las posibilidades esto es tanto para la demanda como para cualquier escrito, que quede bien claro esto, porque es una pregunta muy sencilla que se puede dar en el examen y que varias veces hacen agua en esto, y es muy sencillo de resolver. Para todos los escritos que se presentan en un proceso, ¿sí? En el caso de representante, firma, en el caso que actúen a través de representante, sí, apoderado, firma solamente el abogado. En el caso que la demanda se presente con patrocinio letrado, firma la parte que se presenta más la firma del abogado de su patrocinio letrado, ¿sí? La demanda se va a redactar en primera o en tercera persona según cómo se presente, porque si está presentándose la parte, ¿sí? El actor es la parte, la redacción va a ser en primera persona. Yo, primera persona, ¿sí? Yo, no sé, por ejemplo, en el momento un accidente de auto, el relato de un accidente de auto, yo me encontraba circulando por la avenida tal, y en la intersección de la calle tal, fui y recibí un impacto, yo, ¿sí? Yo, porque el que firma es la parte, ¿sí? El que habla es la parte que firma al final, quien dice ser, ¿sí? En cambio, si el que se va a presentar a través de su representante convencional, es decir, su apoderado, la redacción va a ser en tercera persona. En circunstancias que mi representado se encontraba circulando por la calle tal, ¿sí? Recibió un impacto él, ¿sí? Tercera persona. Cuando se presenta actor con patrocinante, la firma, el requisito de la firma va a estar completo con la firma del actor y su patrocinio letrado. Cuando se representa a través de un apoderado, la firma basta con que sea únicamente del apoderado, ¿sí? Obviamente que tiene que cumplir con el requisito de acreditar dicha personería. Como les dije, puede ser, según el caso, copia simple del poder general, ¿sí? O en el caso que sea un poder especial, va a tener que ser testimonio o copia certificada. ¿Está? Para el caso, y esto es una excepcional hipótesis, ¿sí? Esto es un caso excepcional que lo establece el artículo 48
del Código de Procedimientos, atentos con esto. Cuando yo digo atentos, estén atentos. El que advierte no traiciona, decía un profesor mío. Bueno, espero que me entiendan. Esto es un caso excepcional, ¿sí? Gestor procesal, la figura del gestor procesal, artículo 48 de ambos códigos. Hay unas diferencias entre provincia y nación que ahora vamos a ver. ¿Qué es el gestor procesal? Desde el punto de vista procesal, el gestor es quien se limita a invocar la representación de un tercero. Solamente invoca la representación de un tercero. Para realizar uno o varios actos procesales que no admiten demora, con la condición que más adelante, dentro de un plazo, va a acreditar su personería o se va a ratificar la actuación. ¿Sí? Entonces, lo que hace el gestor procesal es limitarse a invocar, solamente invoca la representación de un tercero con el objetivo de realizar determinados actos que no pueden esperar dentro del proceso, con la condición de que dentro de un plazo o presenta la documentación para acreditar su personería, o va a presentar un escrito donde se ratifique la actuación de él. ¿Sí? Artículo 48 de ambos códigos. Hay algunas diferencias entre código de provincia y código de nación. En provincia, artículo 48, en casos urgentes podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero si no fueren presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de 60 días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados. ¿Sí? Provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que dice? Lo que mencionamos recién. Casos urgentes. Se puede presentar el abogado, acá estamos hablando de un abogado, tengan bien presente que se trata, el gestor no es un letrado, ¿sí? Se presenta en juicio, plazo de 60 días, para ratificar o para acreditar su personería. Y el artículo 48 de nación, cuando deban realizarse actos procesales urgentes, si existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviera representación conferida si dentro de los 40 días hábiles contados desde la primera presentación del gestor no fueren acompañados los instrumentos que acreditan la personalidad o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido. En su representación, el gestor, bueno, además deberá indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, bueno, se producirá por el solo vencimiento y sigue, ¿sí? Ahí vemos claramente cuál es la diferencia. Una de las diferencias entre nación y provincia es el plazo que tienen para ratificar o para acreditar la personería, que en provincia es de 60 días y en nación es de 40 días, ¿sí? Hábiles, contados a partir de la presentación, es decir, contados a partir de que pidió y de que invoca este instituto de gestor procesal. ¿Está claro? Diferencia, 60 provincia, 40 en nación. Y además, en nación tiene otra particularidad, que en virtud de esta excepcionalidad del instituto, ¿sí? Porque es excepcional,
solamente se permite que sea invocado por una sola vez durante el transcurso del proceso, por única vez. ¿Mm? Y además, en nación, se exige que exprese las razones que justifican la seriedad del pedido. En provincia no, en provincia solamente habla de casos urgentes, ¿sí? En nación se va un poco más, digamos, y se dice que debe expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. ¿Está claro? Esto puede ser, por ejemplo, un patrocinante, o puede ser que esté próximo a vencer un plazo, ¿sí? No sé, una prescripción, un plazo de contestación, ¿sí? Y puede ser que se invoque el artículo 48. Pero hay que tener en cuenta que dentro del plazo establecido, según se trate de provincia o de nación, en el caso de un patrocinante se debe acompañar la ratificación o la documentación que acredite la representación, ¿sí? Si esto no es así, sin necesidad de que lo pida la otra parte, es nulo todo lo actuado, es nulo, ¿sí? O sea, el proceso puede seguir avanzando y avanzando y avanzando, y en un momento puede darse que se decrete la nulidad, ya sea porque o pasó inadvertido, puede ser que pase inadvertido por el juzgado y se siga avanzando en el proceso, ¿sí? Y en un momento la otra parte manifestar el pedido de nulidad, porque o se venció un plazo o no se ratificó, o puede ser que se haya ratificado fuera de tiempo, ¿sí? Y la consecuencia es que va a ser nulo todo lo actuado. O sea, es importante las consecuencias que puede acarrear y la responsabilidad también para el letrado que interviene, además de las costas a su cargo y además de los daños y perjuicios que eso obviamente va a tramitar por otra vía si se lo reclaman, pero de los cuales puede llegar a ser responsable el letrado. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿No? El gestor, ¿es necesario que sea un letrado o puede ser otra persona que no sea un letrado? Un letrado. El gestor procesal, quiero que quede bien aclarado esto, ¿sí? Es abogado. El gestor procesal es abogado, ¿sí? Solamente un letrado puede invocar esta figura de gestor procesal. No confundamos la figura de gestor, ¿sí? Con gestor procesal, ¿sí? Solamente el abogado, un abogado puede llegar a ser gestor, ¿sí? A veces no cuenta con la firma, por ejemplo, no cuenta con la firma. Puede ser el mismo patrocinante, ¿sí? El mismo que lo está patrocinando puede ser que tenga que hacer la presentación y no cuente con la firma. Por ejemplo, en este caso de que tenga que hacer una presentación y no tenga el poder en ese momento, porque necesita un poder especial, pero su cliente está de viaje y va a volver en 30 días. Entonces hace la presentación y luego hace la presentación, digamos, de lo que sería el Tiene poder. que asegurar que va a contar con la ratificación o con el poder, porque si no después va a ser nulo y el responsable de la nulidad es el abogado, no la parte, el abogado, ¿sí? Esto genera responsabilidad profesional, no para la parte. Más allá que obviamente, por ejemplo, pensemos en una contestación de una demanda, ¿sí? Más allá de los perjuicios que pueda ocasionarle al cliente, ¿no? La responsabilidad es del abogado, ¿sí? Responsabilidad profesional. Por eso el código es bien claro y establece las costas
el de Nación avanza más en detalle todavía. Las costas a cargo del abogado. Nulidad con costas a cargo del abogado, del profesional, más allá de los daños y perjuicios de los que pueda ser responsable, ¿sí? Pero es abogado el gestor procesal. Artículo 48. Ténganlo bien presente, ¿sí? Y las distintas posibilidades de presentarse en juicio. ¿Estamos? Profe, tengo una pregunta. Dijo que Sí. en uno de los casos se permitía que se invoque solamente por una vez, que era en provincia o nación eso, que no puede Nación. Nación, gracias. Nación. Y una consulta. Los plazos de 40 y 60 para los dos son hábiles. Sí, Perfecto. así es. Bien. Seguimos avanzando con el punto número 2, que es el tema, comienza con el rechazo in limine de la demanda, ¿sí? Una vez que se presenta la demanda, ¿qué es lo que hace? Bueno, además de todo, la tarea llevada a cabo por la Receptoría General de Expedientes, donde si hubo mediación, ya ¿saben dónde se interpone la demanda? ¿Dónde se lleva? Si uno me dice que no, lo digo, y si no, seguimos. En Sí, receptoría. en receptoría se Valeria sortea. Sí, sí. Sí. Si hubo mediación, ¿sí? Claro, pero ahora es virtual, sí. Si hubo mediación, ya hubo sorteo. ¿Sí? Ustedes vieron mediación en elementos. Si hubo mediación, ya saben que cuando se presenta el requerimiento del formulario con el requerimiento de mediación, en ese momento es que se efectúa el sorteo, ¿sí? Entonces ya tenemos un juzgado asignado. Ya sabemos dónde va a tramitar este proceso. Entonces, la primer resolución que dicta el juez digamos, por lo general, ¿sí? Siempre hay excepciones. La primera resolución lo que va a hacer el juez es comprobar que todos los recaudos de la demanda estén cumplimentados, ¿sí? Los formales, los sustanciales. Una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos formales y sustanciales, se lo va a tener por presentado, por interpuesta la demanda, y de la demanda se va a correr traslado al demandado para que se presente y conteste por el plazo según corresponda el proceso del que estamos hablando, ¿sí? Ya después cuando veamos notificación y contestación, eso lo vamos a saber, que pueden ser 15, 10, 5 días, según el tipo de proceso. Pero puede suceder, que es el caso del 336, dice, los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan, si no resultare claramente de ellas que son de su competencia, mandarán que el actor exprese lo necesario a ese respecto. Bueno, acá está hablando el 336 habla del rechazo in limine, que significa rechazo en el umbral del proceso, ¿sí? Todavía no se entró in limine litis, ¿sí? Todavía no se dio inicio al proceso y ya faculta al juez para que en determinados procesos, sin requerimiento de la otra parte, ¿sí? Al inicio nomás, se lo pueda rechazar la demanda, obviamente bajo resolución fundada, expresando cuál es el defecto que contiene. El código habla de las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas. Eso es lo que dice el código. Ahora, en la práctica se observa moderación respecto de la aplicación de este artículo y cómo
cuando el juzgador rechaza de plano una demanda, ¿sí? Hay moderación en la aplicación de este artículo. No es que frente a un defecto formal o frente a alguna omisión del actor, ya el juez rechaza y elimine la demanda, sin darle oportunidad para que aclare, para subsanar determinado vicio. La mayoría de los casos son vicios subsanables, cuando se presenta esta situación. En la mayoría son vicios subsanables, entonces lo que hace el juez es procede a intimar al actor para que dentro de un plazo determinado que el juez determina, ¿sí? Proceda a regularizar o subsanar ese vicio. Por ejemplo, que integre la tasa de justicia, o por ejemplo, que aclare alguna situación que no, algún punto que no está aclarado, o por ejemplo, que acredite la personería, pero hay moderación en la aplicación del 336. ¿Cuándo se aplica el 336? ¿Sí? Porque esta intimación del juez hacia el actor para que subsane dentro del plazo se complementa con el artículo 34 de las facultades que tienen los jueces, lo tienen presentes, ¿sí? Entonces, 336 se interpreta con el artículo 34, para su aplicación moderada, ¿sí? ¿En qué caso se encuadraría el 336? En aquellas demandas que contienen errores que son imposibles de subsanar, ¿sí? Y que se expresan de manera manifiesta en la demanda. Por ejemplo, que la demanda contenga un objeto o el pedido de algo que es ilícito. O por ejemplo, que se esté demandando por el cumplimiento de un contrato que tiene un objeto que es contrario a la ley, o que no está amparado por la ley. En aquellos casos cuando la demanda es jurídicamente improponible, ¿sí? O se está pidiendo algo que es contrario a la ley, ¿sí? O cuando el fundamento en los hechos de la demanda están narrando hechos ilícitos. A eso se refiere el 336. ¿sí? Y si no se cumple el Por 330, ejemplo, contratos... No, por ejemplo, eso es lo que estoy diciendo. Si no se cumple, depende por ejemplo, el 330. El domicilio, por ejemplo. No denunció, no constituyó. Puede ser que se lo intime a constituir domicilio bajo apercibimiento de 41, por ejemplo. O puede ser que no haya acompañado toda la documental, que se lo intima. ¿Sí? El juez procede a intimar, a establecer un plazo para que dentro del plazo, según el vicio de que se trate. Pero no es que es automático, no cumple con el 330, se lo rechaza en límite. No, la aplicación por parte de los jueces de este 336 va de la mano con las facultades del artículo 34 del Código. ¿sí? Solamente este 336 es para aquellos casos donde es imposible subsanar. ¿sí? Ya cuando la naturaleza de la demanda es improponible. Por ejemplo, en los hechos, hay narración de hechos ilícitos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me están preguntando algo? Sí, yo ¿No? quería consultar. Sí. Decime. ¿Qué pasa cuando sucede esto, que el juez rechaza la demanda con los requisitos fiscales? Por ejemplo, la tasa de justicia que se abona antes de que inicie el proceso. ¿Se devuelve o No, se reintegro pierde? de la tasa de justicia, no. Eso Por no, más que se no existe. Igual es muy difícil que se dé el caso de que estén solicitando algo improponible, porque es para estos casos, es para una demanda jurídicamente improponible en estos casos, y que cumplan con los requisitos, como por ejemplo de la tasa de justicia. Dudo que se presente algún supuesto así. Okay. Bueno, está claro, solamente en aquellos casos cuando la inadmisibilidad de la pretensión contenida en la demanda surge de manera
manifiesta, ¿sí? Cuando se está pidiendo, por ejemplo, el cumplimiento de un contrato que es ilícito, ¿sí? Pedir algo que la ley no ampara, por ejemplo, ¿sí? Ahí el juez, por aplicación del 336, rechazo in nimine de la demanda. Me acuerdo cuando yo estudiaba, el profesor daba el ejemplo de exigir el cumplimiento de un contrato de una persona sometida a esclavitud. Daba ese ejemplo así muy sonso, pero para que entendamos la naturaleza del instituto, ¿sí? Bien, artículo 335 habla de demanda y contestación conjuntas, demanda bilateral. Este supuesto es obviamente de escasa aplicación práctica, por, bueno, cuestiones razonables, digamos. Es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo, que actor y demandado se pongan de acuerdo para entablar de manera conjunta la demanda con la contestación. Si estas dos personas no se pudieron poner de acuerdo para resolver un conflicto y por eso están yendo a tribunales, es muy dudoso que se puedan poner de acuerdo para hacer una demanda y una contestación conjuntas. Pero bueno, el código lo contempla y ahí está, ¿sí? Esto es por cuestiones de economía procesal, ¿sí? Para simplificar los actos procesales, es que contempla esta posibilidad. Demanda y contestación conjuntas. Bien, ¿seguimos avanzando? Sí, perfecto. Vamos a efectos jurídicos de la demanda. Efectos jurídicos de la demanda. Bueno, si yo tuviera un pizarrón ahora, estaría escribiendo en el pizarrón. Pensé en ponerme, pero después acá en la pared blanca no sabía si iba a salir el fibrón que podía escribir acá. Mi familia no, acá no estuvo muy de acuerdo que escriba. Pero bueno, hagan de cuenta que yo pongo efectos jurídicos de la demanda, ¿sí? Y lo vamos a ver en dos momentos cronológicos, ¿sí? La demanda va a tener efectos con la sola interposición, ¿sí? Ya la mera interposición de la demanda tiene sus efectos, por un lado, sustanciales y procesales. Y también hay otros efectos por la notificación de la demanda, ¿sí? Por eso, de los efectos jurídicos de la demanda tenemos de la interposición y otra flechita para abajo por la notificación de la demanda, ¿sí? Y de la interposición de la demanda tenemos efectos sustanciales y procesales, y de la notificación de la demanda también tenemos efectos sustanciales y procesales. ¿Está? Efectos de la mera interposición de la demanda, ¿sí? Los efectos sustanciales tienen que ver con la validez y la vigencia de las normas positivas de derecho, ¿sí? Con eso están relacionadas. Los efectos de la mera interposición, ¿sí? Interposición, nada más. No llegamos a la notificación, solamente qué efectos se causan con interponer una demanda. Bueno, el primero y principal es que interrumpe el plazo, el curso de la prescripción, ¿sí? La interposición de la demanda interrumpe el curso de la prescripción, artículo 2546 del Código Civil. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo contra el poseedor, su representante en la posesión o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente o en el mismo plazo de gracia prevista por el ordenamiento procesal aplicable. No habla de demanda en sí, no utiliza el término demanda, ¿sí? Pero habla de petición judicial del titular de derecho.
esa es la demanda. Entonces, primer efecto sustancial de la interposición de la demanda es que interrumpe el plazo de prescripción. Aunque esta demanda sea defectuosa, ¿sí? O aunque sea realizada por un incapaz, o aunque sea interpuesta ante un juez incompetente. La interrupción es hasta que quede firme la resolución que le pone fin a la cuestión. ¿Sí? Tenemos claro cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión de la prescripción, ¿lo recordamos? ¿Hay alguien que no lo recuerda? Si dicen yo, lo aclaramos. ¿Todos lo tienen claro? Bien. Y con respecto a la mediación, artículo 2542, el pedido de mediación, ¿sí? Acá no estamos hablando de demanda, sino hablamos de mediación. El pedido de mediación suspende el curso de la prescripción. A partir de la notificación de la fecha de la audiencia o a partir de la celebración de la misma, lo que suceda primero. 2542 habla de la suspensión de la prescripción por el pedido de mediación. Primer efecto. Segundo efecto. Si estuviera haciendo un cuadro, número 2. Impide la extinción de ciertos derechos sujetos a plazos de caducidad, ¿sí? En aquellos casos en que el no ejercicio de un derecho importa la caducidad, ¿sí? La interposición de la demanda impide que se produzca esa caducidad. Por ejemplo, ejemplos de estos artículos los van a encontrar en los artículos 582, 588 del Código Civil. Derechos que su falta de ejercicio producen la caducidad. Con la interposición impiden esa caducidad. También hay derechos que solamente son susceptibles de transmisión cuando transmisión a sus herederos, cuando los titulares ya interpusieron la demanda, ¿sí? Por más que no haya sido notificada además, pero el requisito para que se transmita a sus herederos es cuando el titular interpuso la demanda, o sea, el causante. Artículo 1741. Por lo tanto, impedirían la caducidad de estos derechos. ¿Sí? Número 3, efecto número 3, extingue el derecho de opción del actor. Extingue el derecho de opción del actor. En aquellas obligaciones alternativas, por ejemplo, artículo 782 del Código Civil, ahí se encuentra, cuando la elección es a cargo del actor, obligaciones alternativas, la presentación e interposición de una demanda ya implica el ejercicio irrevocable de ese derecho de opción. Algo parecido ocurre frente al incumplimiento del obligado, cuando tiene distintas acciones que puede entablar el actor, ¿sí? Si cuando elige una vía, quedan descartadas las otras, ¿sí? Entonces ocurre algo similar. Artículo 2271 del Código Civil. Ahí van a encontrar esos casos. 4, el cuarto de los efectos sustanciales, estamos con la mera interposición de la demanda, invalida la contratación con jueces, funcionarios, auxiliares, todos aquellos que intervengan en los procesos respecto de aquellos bienes que están relacionados con el proceso, ¿sí? No pueden válidamente contratar ni jueces ni abogados que intervengan, auxiliares, funcionarios, respecto de bienes que tengan que ver con el proceso. Está efectos sustanciales de la interposición de la demanda. Vamos a los efectos procesales de la interposición de la demanda. Para el actor, determina la competencia, ¿sí?
Si la interposición de la demanda fue la primera presentación del actor en el proceso y no hizo uso del derecho que tiene el actor de recusar sin expresión de causa, si no lo hizo, pierde el derecho de hacerlo ulteriormente. La recusación sin expresión de causa. ¿Vieron competencia ya? ¿Vieron competencia? ¿Sí? En elementos también. En elementos. Bueno, no sé si ahora lo ven. Si ven competencia en el bolilla 1, donde Sí, el se profe habla ya de lo las dio como cuestiones. sabido. Lo dio como sabido Ah. ese tema, pero lo vimos. Bueno, recuerden lo que es el tema de recusación, sin expresión de causa, con expresión de causa. En este caso, la recusación sin expresión de causa se puede ejercer al interponer la demanda. ¿Sí? Entonces, si se interpone la demanda sin hacer uso de este derecho, ya posteriormente no lo puede ejercer. ¿Por qué principio es esto? Preclusión. El principio de preclusión. ¿Sí? Entonces, por eso el efecto es que determinaría la competencia para el actor. Ya después no puede alegar incompetencia a través de la recusación sin expresión de causa. Segundo efecto, que sería el inverso a esto, prorroga la competencia del juez con relación al actor. Sería el caso inverso. Es decir, en aquellos supuestos, artículo 1 y 2 del Código, en aquellos supuestos donde se puede prorrogar la competencia, ¿en qué casos es? ¿Qué competencia y en qué casos? ¿Recuerdan? Territorial y por caso patrimonial. La competencia territorial, muy bien, la competencia territorial es la única que se puede prorrogar en asuntos exclusivamente patrimoniales, ¿sí? Entonces, ¿qué manera sería para el actor de prorrogar la competencia a través de la interposición de la demanda? ¿Cómo podría hacerlo? Tácito lo presenta con otro juez que no le correspondería en ese momento, territorialmente, o bueno, expresa. Bien, lo presenta ante otro juez distinto al juez natural, al juez que le correspondería territorialmente. ¿Está? Entonces, esta sería la oportunidad de prorrogar. Entonces, a través de la interposición de la demanda, prorroga la competencia del juez con relación al actor. ¿Sí? Efecto número 2, procesal. Efecto número 3, o C, la interposición de la demanda determina el objeto de la sentencia. Yo los enumero, chicos, a ver, gente, aclaro. Hago una enumeración porque no tengo acá un cuadro no tengo los recursos para escribir un cuadro, pero no hace falta que ustedes los enumeren. Es para que les vaya quedando aclarado todo, que no se pierdan ninguno de los efectos, ¿sí? Quizás en otro libro encuentren otros efectos, se le agreguen más o menos. Determina el objeto de la sentencia, ¿sí? Otro efecto sustancial, perdón, otro efecto procesal. Determina el objeto de la sentencia. El tema decidendum, o sea, sobre lo cual va a recaer luego al momento de dictar sentencia, tiene que ver con la demanda, con lo pedido en la demanda. Obviamente también con lo manifestado por el demandado, pero igual lo que conteste el demandado va a ser a partir de lo que diga la demanda, ¿sí? Salvo el caso de reconvención, donde ahí por inserción ya hay otro objeto, pero eso es otro supuesto. Entonces, va a delimitar el objeto sobre el cual va a recaer la sentencia definitiva. Determina el objeto de la sentencia. ¿Está? Son los efectos de la mera interposición nada más. Ahora vamos a los efectos de la notificación de la demanda. Efectos de la notificación de la demanda. Y también tenemos efectos sustanciales y efectos procesales. La notificación de la demanda es la notificación cursada al demandado o a los
demandados, ¿sí? Una vez, como les dije, una vez que el juez controla el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda, va a ordenar el traslado de la demanda al demandado, ¿sí? Y este traslado, que importa la notificación de la demanda, tiene sus efectos sustanciales y procesales. Los efectos sustanciales constituye en mora al demandado, ¿sí? Que a partir de ese momento ya comienza a ser deudor de los intereses. Artículo 768 del Código Civil. En aquellos casos donde el plazo de cumplimiento no se encuentra convenido, pero resulta tácitamente de la naturaleza y las circunstancias de la obligación, constituye también mora al demandado. Artículos 768 y 886 a 888 del Código Civil. Ustedes después lo ven. Vale. A ver, ¿qué me preguntaron acá? Siguiente. Inicio de mala fe del demandado. ¿Sí? Inicio de mala fe del demandado. En las cuestiones de posesión y tenencia, determina a partir de cuándo, es decir, ya de la notificación de la demanda, determinaría a partir de cuándo comienza la mala fe. ¿Por qué es importante esto? Si no lo vieron, esto tiene que ver con el tema de a partir de cuándo el demandado es responsable, o sea, debe responder por los intereses, frutos, los percibidos, los que por su culpa se dejaron de percibir, ¿sí? Eso habla de las distintas obligaciones, y de los productos y demás. Artículo 1920, artículo 1935 del Código Civil, ¿sí? Y vamos a los efectos procesales de la notificación de la demanda. Desistimiento. Con respecto al desistimiento, a partir de la notificación de la demanda, el actor ya no puede desistir de la pretensión, ¿sí? De la pretensión, atención con esto, no puede desistir de la pretensión sin la conformidad del demandado. Aclaro que es desistimiento de la pretensión o desistimiento del proceso, ¿sí? Porque hay otro tipo de desistimiento que ahí no requiere la conformidad del demandado, aunque esté notificado. Pero para el caso del desistimiento de la pretensión o del proceso, una vez que ya fue notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado. Otro efecto procesal, ¿sí? Otro efecto procesal, ya a partir de la notificación del demandado, a partir de ese momento, el demandado asume la carga procesal de defenderse, de presentarse en el proceso, de responder, es una carga procesal. Y además, ya tiene el demandado la facultad de instar por su cuenta el impulso del proceso, como por ejemplo lo que vimos recién. Si él no está de acuerdo con dar la conformidad al desistimiento, el proceso va a seguir su curso, ¿sí? Ya asume él esta facultad. Tiene su carga procesal, pero ya interviene él también en el proceso. Profe, una consulta Sí. que me confunde. El desistimiento de la pretensión, ¿no es el que no necesita conformidad? ¿O cuál es ese? Ya lo vamos a ver cuando al final se ve esto, pero yo... No, porque está el del derecho y el de hecho. Del derecho, claro. No es de derecho y de hecho, es del proceso y del derecho. El proceso, se le puede decir la acción, la pretensión, ¿sí? Del proceso. Claro. El desistimiento del proceso, una vez notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado. En el desistimiento del derecho,
nunca requiere la conformidad del demandado. Nunca. ¿Sí? Porque tiene otros efectos. Claro, si no podría iniciar uno posterior. Sí, en el... Claro, sí, sí, lo vimos, Bueno, por eso, porque este lo tema creo relacionaba. que lo ven conmigo, así que ya lo resaben mejor que yo. Así que después cuando toque verlo, me lo enseñan ustedes a mí. Pero sí, es eso. En el desistimiento del derecho, ya renuncia a su derecho y a toda posibilidad de reclamarlo en un futuro. En cambio, cuando desiste de la pretensión, como es este caso, existe la posibilidad de que promueva un nuevo juicio reclamando lo mismo, quizás lo acomode mejor, quizás lo inicie mejor, quizás, bueno. Entonces, es por esto que requiere la conformidad del demandado una vez notificada la demanda, ¿sí? Si todavía no notificó, no. Y el tercer efecto procesal de la notificación de la demanda, a partir de la notificación, es que autoriza al demandado a oponer la excepción de litispendencia en otro proceso que se abra cuando tenga las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa. ¿Sí? Ya una vez notificado, habilita la interposición de la excepción de litispendencia en otro proceso. Bueno, ¿alguna pregunta? Seguimos avanzando un poco más. Hablamos del 331 ahora, que habla acerca de la modificación de la demanda. El artículo 331 habla de varios supuestos, sin diferenciar mucho, pero esto, bueno, ha sido transformación y ampliación, dice de la demanda. El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada, podrá asimismo ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación de los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte. Si la ampliación expresa o implícitamente se fundara en hechos nuevos, se aplicarán las reglas establecidas del 363. 331, ¿sí? Acabo de leer. Bueno, contempla distintos supuestos, ¿sí? Que la doctrina y jurisprudencia ha ordenado, ¿sí? Ha separado, porque habla de distintas situaciones el 331. Parece que lo englobara todo en un mismo caso y no es así. Habla de distintos supuestos que la doctrina los ha ordenado y diferenciado. Tenemos un caso de modificación o transformación propiamente dicha de la demanda, modificación o transformación propiamente dicha. Que lo que hace el actor es, antes de la notificación de la demanda, es presentar un escrito modificando algún punto de la demanda, ¿sí? Pero sin modificar el sujeto, el objeto o la causa de la demanda. ¿Sí? Quizás agregue alguna cuestión, quizás se agregue algún rubro de los que se reclaman, ¿sí? Algún daño, ¿sí? De lo que se está reclamando, pero no se modifican ni el sujeto, ni el objeto, ni la causa del litigio. En este caso, el límite temporal para esta modificación o transformación de la demanda es antes de la notificación de la demanda, ¿sí? Antes de la notificación de la demanda. El otro supuesto, que es el cambio, propiamente dicho, de la demanda, acá sí hay un cambio. Él se presenta a través de un escrito que presenta el actor, y acá sí hay un cambio en el sujeto o en el objeto o en la causa. En este caso, el juez ya tendrá que ver si se altera o no la competencia, si se altera o no la carátula, ¿sí? Acá ya hay un cambio sustancial en la demanda.
puede ser que sustituyan algún sujeto, se amplíen, ¿sí? Sujetos. Y acá también el límite temporal también es que no se haya notificado al demandado. También el juzgado tiene que controlar esto, porque puede ser que por, no sé, se cambia el demandado y esto puede implicar un cambio en la competencia, ¿sí? Donde quizá la competencia se determine por el domicilio del demandado. Pero ya hay un cambio sustancial. Es distinto al primer supuesto. El límite temporal también es que aún no se haya notificado la demanda. ¿Por qué es esto? ¿Por qué podría el actor hacer un cambio de este tipo sustancial en la demanda? Porque en definitiva, hasta que no se notifique al demandado, el actor es dueño de la demanda y puede hacer todos los cambios que considere hasta que no se notifique, ¿sí? De ahí a que este cambio que introduzca pueda cambiar la carátula, o cambiar la competencia, o cambiar el tipo de proceso, ¿sí? Pero hasta que no se notifique al demandado, el actor es dueño de la demanda. Por eso el límite temporal es antes de la notificación de la demanda, ¿sí? Y el otro supuesto que da el 331, que es ampliación de la demanda, ampliación, ¿sí? Vimos transformación, modificación, después vimos cambio, y este último supuesto es ampliación de la demanda. Acá es una ampliación en el monto reclamado, habla del monto que se está reclamando, y es en un supuesto, ¿sí? Únicamente en el caso de que venzan nuevas cuotas o plazos que surjan de la misma obligación que se está reclamando, ¿sí? Solamente es ese caso, ¿sí? Por ejemplo, bajo este supuesto no se podrían ampliar rubros, como les dije en el primer ejemplo, ¿sí? No se podrían ampliar rubros de, por ejemplo, no sé, no incluyeron daño moral en la interposición de la demanda, y ahora, durante el transcurso del proceso, se introduce. No, eso no es posible. Únicamente en el supuesto de que venzan nuevos plazos de la misma obligación. Y el límite temporal acá, en este caso, es hasta que se dicten los autos para sentencia, es decir, durante el transcurso del proceso, ¿sí? Cuando se venzan nuevas cuotas de la misma obligación, se puede ampliar el monto de la demanda y todo lo actuado va a ser útil para esos montos, es decir, no hay que hacer un proceso distinto, sino que todo todo lo actuado va a ser útil para esos nuevos montos, se amplía el monto total. Ahora, Para ampliar, y esto sí, ¿cómo? ¿para ampliarla es necesario aclararlo en la demanda o no es necesario que puedan No. aclarar que puedan vencer O plazo? sea, obviamente en una demanda interpuesta, como corresponde, en el relato de los hechos, obviamente que se tiene que aclarar que hay nuevos plazos a vencerse. Ya está en conocimiento de las partes, del actor, esa situación. Obviamente que se tiene que manifestar, y luego se irá agregando a medida que haya nuevos vencimientos. Por ejemplo, en el caso de los alquileres, sí. Perdón, Decime. es hasta el auto de llamado a sentencia. Ahí es Sí. el plazo temporal. Sí, y todo lo actuado va a ser útil para esos nuevos vencimientos también. Si lo que se pretende es modificar una vez ya notificada la demanda, o sea, durante el transcurso del proceso, pero basado en el hecho de que han tenido conocimiento reciente de esos hechos, es decir, posterior a la notificación de la demanda, eso ya encuadraría en el artículo 363 del Código, ¿sí? Que son hechos nuevos,
¿sí? Cuando se manifiestan hechos nuevos, ¿sí? Y que tienen tiempo para alegarlos hasta 5 días después de notificada la apertura a prueba. Pero eso ya sería otro encuadre, no estaríamos dentro de la ampliación de la demanda que establece el 331. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, el límite para la ampliación del límite temporario era. Para la ampliación del monto Sí, es hasta el dictado de autos para sentencia, ¿sí? Es decir, esta resolución, autos para sentencia, se dicta cuando ya la actividad procesal de las partes ya finaliza. Ya lo van a ver cuando veamos toda la etapa probatoria, ya se realizó toda la actividad probatoria, ya los alegatos, ¿sí? Y cuando ya cierra toda la actividad procesal que desarrollan las partes, el expediente ya queda en estado de dictar sentencia, ¿sí? Análisis del juzgador, ¿sí? Ahí, gracias. hasta ese momento se puede ampliar el monto. Bien, pero únicamente en este supuesto, cuando se venzan plazos que surgen de la misma obligación. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, nos queda un momento para hablar de demandas contra la nación y demandas contra el Estado extranjero. ¿Sí? Son algunas aclaraciones que tenemos que hacer acá en demandas contra la nación. No está regulado en el código, sino que hay leyes especiales que tratan este tema. La ley es la 3.952 con todas sus modificatorias. En cuanto a la competencia, es la competencia federal, ¿sí? Es decir, para cuando se quiere demandar al Estado, ¿sí? Al Estado puede ser como persona jurídica o como Estado poder, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la competencia? Es la competencia federal, artículo 116 de la Constitución. Ahora, para poder demandar a la nación, como regla general, se establece un requisito que es agotar la vía administrativa. ¿Sí? Si alguno vio administrativo, no sé si alguno lo vio, bueno, ya de esto sabrán de qué estoy hablando, ¿sí? Como requisito es hacer un reclamo administrativo previo frente a la autoridad administrativa que corresponda, ¿sí? Y haberse agotado esa instancia administrativa. Esa instancia administrativa se plantea ante el ministerio que corresponda, se tiene un plazo para resolver, que son 90 días, se puede pedir pronto despacho, la autoridad administrativa también puede pedir su prórroga, ¿sí? Pero esa instancia administrativa, como recaudo previo para ir a la vía judicial, esa instancia administrativa tiene que estar agotada, ¿sí? Hay excepciones a este requisito de agotamiento de instancia administrativa. Por ejemplo, y esas excepciones ¿cuáles son? Que el acto por el cual se está queriendo demandar al Estado, la posibilidad de que ese acto ya sea ejecutado antes de que se pueda agotar la vía administrativa, ¿sí? Esto es una cuestión lógica. Que se trate de una repetición de sumas contra el Estado, que se trate de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, algunos autores dicen que también por responsabilidad contractual, que la conducta del Estado haga presumir la ineficacia del reclamo administrativo, son todos supuestos que son excepciones al agotamiento de la vía administrativa como requisito previo a ir a la vía judicial. Aún en caso de
todos estos supuestos excepcionales que no requieren el agotamiento de la vía administrativa, la ley 25.344 establece que aún en estos supuestos, antes de notificar la demanda, ¿sí?, se debe comunicar a la Procuración del Tesoro Nacional, se debe comunicar del reclamo, por lo menos 30 días hábiles anteriores a la notificación de la demanda. Caracteres generales del juicio contra la Nación: la demanda se notifica por oficio, ¿sí?, no por cédula, como vamos a ver contra particulares, por oficio al ministerio que corresponda. El Estado tiene 60 días para contestar, ¿sí?, más ampliación en razón de la distancia. Estos son, son prerrogativas a favor del Estado, ¿sí? Tiene 30 días para oponer excepciones. Recursos son los ordinarios, apelación ordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como tercera instancia. ¿Cuál es el carácter de la sentencia dictada? Obviamente estamos hablando de cuando hay una sentencia que hace lugar al actor, ¿sí?, que condena, digamos, al Estado. Originalmente el carácter de la sentencia era declarativa, es decir, que no se podía requerir la ejecución de esa sentencia favorable, ¿sí?, a favor del particular que había obtenido una sentencia, no podía exigir el cumplimiento, es decir, solo era declarativo. Bueno, con el correr de la historia, ¿sí?, 1966, caso Pietranera, ¿sí?, que se concluyó que pese a este carácter declarativo de la sentencia, el Estado podía ser intimado para que manifieste la fecha de cumplimiento de la sentencia. Hoy, actualmente, la sentencia dictada en contra del Estado, digamos, podría ejecutarse, pero para que se exija su cumplimiento, ¿qué se requiere? Que sea incluida en el presupuesto, ¿sí?, que el monto de la condena sea incluida en la ley de presupuesto del año siguiente. O sea, estamos hablando de que, y en la práctica, con el dictado de las leyes de emergencia y demás, donde se suspenden las ejecuciones contra el Estado, digamos, más allá del avance en el carácter de la sentencia que se pueda dictar, la sentencia condenatoria que se pueda dictar del Estado, la exigencia de su cumplimiento viene a ser declarativa también, ¿sí?, porque esta prórroga indefinida de la suspensión de ejecuciones contra el Estado hacen que en la realidad y en la práctica sean meramente declarativas. Con respecto a los juicios contra el Estado extranjero, tenemos que mencionar la ley 24.488, ¿sí? En el artículo 1 establece la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero, es decir, que no podrían ser, ¿esto qué quiere decir? Que no podrían ser demandados en nuestro país, los estados extranjeros. Artículo 1 de esta ley, ¿sí? 24.488. En el artículo 2 establece cuáles son las excepciones a la inmunidad de jurisdicción. Y esto es cuando el Estado extranjero lo consienta, cuando la demanda sea por la reconvención, a través de la reconvención, en un proceso donde está como parte el Estado extranjero, cuando provenga de una actividad comercial o industrial del Estado extranjero en nuestro territorio, cuando la demanda sea por daños y perjuicios de acciones delictivas cometidas por el Estado extranjero en nuestro territorio, cuando se trate sobre inmuebles que tienen asiento en nuestro territorio,
¿sí? Cuando obedezca a arbitraje mercantil, ¿sí? Y interpretación de este arbitraje y transacción mercantil en nuestro territorio. En todos estos casos que se puede demandar, o sea, que son excepcionales de la inmunidad de jurisdicción, lo que no se puede hacer es ejecutar al Estado extranjero, o sea, el carácter de la sentencia sería declarativo, ¿sí? La inmunidad de ejecución que posee el Estado extranjero. ¿Dónde se demanda? La competencia es federal también, justicia federal, de artículo 117, todos los asuntos que tengan que ver con estados extranjeros, embajadores, cónsules, ministros, ¿sí? Ante la Corte Suprema Nacional. Artículo 117 de nuestra Constitución Nacional. Bien, con eso agotamos el punto 2, creo, nos quedaría un solo punto de demanda, que es notificación de la demanda, distintas posibilidades de notificación y demás, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Después ya empezamos a ver prueba. Lo importante sería que cuando comenzamos a ver prueba ya hayan avanzado con la parte general de prueba, ¿sí? Que pienso yo que la semana que viene lo tienen que hacer, por eso lo vengo midiendo. Conmigo van a ver prueba instrumental e informativa. Pero quisiera que avancen con la primera etapa de prueba porque ven toda la parte general. ¿Alguna pregunta? Ya estamos en horario. ¿No? Bueno, gente, gracias por escucharme, por estar del otro lado. Estamos teniendo problemas con las clases los días miércoles y viernes. ¿Problemas de qué tipo? Ah, sí. Lo que pasa, sí. Lo que pasa es que los días miércoles y viernes, cuando teníamos la cursada presencial, siempre los miércoles y viernes se daban las comisiones unificadas. Eso históricamente siempre fue así. Los miércoles y viernes se daba de manera unificada, es decir, en un solo horario para las dos comisiones. Claro. Claro, profe, pero cuando nos anotamos figura todos los días 1:15 y varios quedamos, nos perdemos esas clases. O sea, no. Encima que no está grabada. fue un error del centro de estudiantes en realidad, que pusieron todos los días 1:15. No es que se cursaba en ese horario. Claro. Históricamente siempre fue así. Claro, el año pasado, el cuatrimestre pasado se daba a las 13:15 y también quedaban quizás en desventaja porque el cuatrimestre pasado fue excepcional. Se daba siempre a la 1:15, pero fue excepcional. Pero ¿habrá alguna forma que sea de que se graben obligatoriamente las clases de los miércoles y viernes? Porque al cambiar el horario muchos quedamos sin poder cursarlas o sea, son clases importantes como cualquiera. Sí. Claro, aparte por la asistencia nos perjudica también. Las clases están siendo grabadas. En este momento está siendo grabada la clase. Así que sí, pienso la del eso. miércoles no figura. Y eso lo tienen que pedir ustedes, pídanlo en el centro, plantéenlo en el centro, porque, o sea, se graban todas las clases. ¿Las están subiendo al campus? La suben al